hablando, guía nuestro andar y nuestro salir, y que la palabra de hoy, Señor, sea viva y eficaz. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a Juan 3, 1. Juan 3, 1 al 7. Juan 3, 1 al 7. Ya ese es nuestro estudio expositivo, ya vamos en el Juan 3, sí señora. Dice que había un hombre, ¿no? De los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El título de nuestro sermón es el siguiente: más allá de las sombras, la entrada al reino a través del Espíritu y el agua. Más allá de las sombras, la entrada al reino a través del Espíritu y el agua. En el Evangelio de Juan nos encontramos una reunión fascinante entre Jesús y Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un maestro respetado y era una figura destacada de la comunidad judía. Nicodemo, aunque conocedor de la ley y de las Escrituras, viene a Jesús de noche y es atraído por las señales que ha visto, pero sin la seguridad de lo que realmente necesita. Como veremos, este encuentro nos enseña 3 lecciones profundas sobre la verdadera transformación. En nuestro sermón primero vamos a ver cómo Nicodemo llega con una percepción limitada de Jesús. Lo está viendo como un maestro respaldado por señales. Jesús no reprende su timidez, sino que le revela que para entrar en el reino de Dios no basta con admirar sus enseñanzas. Hace falta nacer de nuevo. En segundo lugar, Jesús bloquea cualquier adulación o formalidad, lo confronta con la necesidad del nuevo nacimiento, una transformación que no viene por logros humanos, sino por el Espíritu de Dios. Finalmente, Jesús deja claro que sin el bautismo en agua y en el Espíritu, nadie puede ver ni entrar en el reino. Esta purificación y esta regeneración, simbolizadas en el bautismo, son esenciales para una vida renovada en Cristo. A través de estos 3 puntos del mensaje, nos desafía a examinar nuestras propias vidas. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿estamos viendo a Jesús solo como un maestro admirable? ¿Hemos entendido y vivido el nuevo nacimiento? ¿Y estamos verdaderamente experimentando esa regeneración por el Espíritu? Hoy Jesús nos invita a una transformación profunda y genuina. Nuestro primer punto lo denominamos un gran maestro de parte de Dios. Un gran maestro de parte de Dios. Recordemos que Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Una persona importante. Veamos el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con quién, con él. Entonces, como vemos en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces no era solamente un principal entre los judíos, sino era ¿qué? Un maestro de la ley. Recuerde que los judíos, en su casta política, económica y social, estaba siempre unida a la teología o a la religión. Era un gobierno teocrático. ¿Sí saben qué es teocrático? Que es el gobierno y que el centro es Dios. Pero Nicodemo, como lo dice el versículo 2, venía, ¿por qué? Al final, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo, como lo vimos en el versículo 2, 25, ¿cierto? El 23. ¿Qué estaba pasando en el versículo 2, 23? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Lo vimos hace 8 días, que él no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Igualmente Nicodemo. Jesús vio a Nicodemo, pero Nicodemo no estaba viendo al Hijo de Dios. ¿Por qué Nicodemo vino a Jesús? Por sus señales, como muchos. A lo mejor Nicodemo venía a comprobar cuál era la misión de Jesús, pero él viene de noche. Muchos dicen que él viene de noche porque tenía miedo o porque de pronto lo iban a acusar. Pero el Salmo 119, 48 revela la actitud de los judíos en ese tiempo. Dice el Salmo 119, 48. Amén. Dice así: alzaré asimismo mis manos, ¿estás oyendo? A tus mandamientos que amé. ¿Y meditaré en dónde? En tus estatutos. Entonces, había otro versículo que no lo tengo acá, de pronto lo anoté mal. Pero ellos venían y decía que de noche meditaban en la ley. ¿Sí? Entonces, era muy común que los eruditos, los maestros de la ley y los rabinos, ¿estamos entendiendo? Vinieran en la noche a meditar. ¿Por qué? Porque terminaban su trabajo religioso y tenían las noches para conversar y meditar. Es un buen ejemplo que nos deja esta tradición judía entre los rabinos para meditar. El mismo Señor Jesucristo meditaba de noche. Posiblemente se habían reunido para que nadie los interrumpiera y tuvieran una conversación larga, confrontativa y reflexiva, tanto el rabí Nicodemo como el rabí Jesús. ¿Por qué lo entendemos así? Porque Jesús nos reprocha su miedo como en muchas ocasiones. No vemos ningún texto que diga: oh Nicodemo, ¿por qué vienes de noche? ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso falta fe en ti? ¿Acaso te avergüenzas? No, no hay reproche de Jesús. En ningún lado. Entonces, esa interpretación de que viene de noche porque tiene miedo es una mala interpretación. Entonces de ahí se cogen para decir que Nicodemo estaba en la oscuridad y estaba en las tinieblas y muchas cosas. Sencillamente Nicodemo venía a conocer a Jesús, quería saber quién era Jesús, quería entender y saber. Pero estaba viendo a solo un maestro. Miremos el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿qué? Rabí,
que rabí en hebreo es maestro, ¿sí? Lo reconoce como ¿qué? Como un maestro. Y es un maestro que viene de Dios y está respaldado ¿por qué? Por las señales de Dios. Pero no lo conoce como el Hijo de Dios. No le dijo Mesías. Eres el Mesías porque está respaldado por las señales de Dios. Simplemente le dijo que era ¿qué? Un maestro. Aquí sí hay algo curioso. Y es que Juan el Bautista utiliza esto para hablar de la luz y de las tinieblas. No quiero decir con esto que Nicodemo estaba en tinieblas, ni tampoco estaba en la luz, solo no lo especifica el texto. Miremos Juan 1, 4 al 5. Porque el apóstol Juan habla todo el tiempo de luz y las tinieblas. En él estaba la vida y la vida era la luz ¿de qué? De los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miremos Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 8:1, Juan, 8:1. Juan 8:12, perdón. 8:12. Otra vez, 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Juan 12:35. Juan 12:35. Entonces les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y el 46 del 12. Yo soy la luz, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces estamos viendo que el apóstol Juan en todo el trayecto del libro habla de luz y habla de tinieblas. Aunque Nicodemo no vino porque tuviera miedo o temor, hacemos un contraste muy hermoso de cómo él viene en la oscuridad a verse con la luz. Nosotros también podemos estar en oscuridad. Podemos tener algún momento, aún siendo grandes cristianos, como lo somos. ¿Cuántos cristianos son aquí grandes cristianos? Pero hay momentos donde hay oscuridad en nuestras vidas. Y como Nicodemo necesitamos venir a Jesús. El único que tiene la verdad. El único que tiene la vida. Neuwin dice esta frase. Nicodemo es atraído a la luz, pero no logra dejar la oscuridad. Miremos que Nicodemo, en el versículo 10, que ya lo leímos de Juan 3, ¿qué pasa con Nicodemo? ¿Quién es? ¿Un maestro de qué? Cierto. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y miremos Juan 7:15. Juan 7:15. Juan 7:15.
Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces tenemos un contraste. Nicodemo, que lastimosamente no tiene esa luz, es un hombre estudiado. ¿Es un gran maestro de qué? De Israel. Y Jesucristo, que trae la luz, no tiene estudio, no tiene letras en conocimientos certificados, aunque tiene todo el entendimiento del mundo. ¿Qué podemos sacar de esto, iglesia? Mateo 22:15. No lo van a escuchar, ¿no? Mateo 15, 22:15. 22:15. Leamos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres ¿qué? Amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dos posibles efectos. O lo están adulando o saben la verdad de ellos. ¿Quién sabe? No podemos saber. Pero posiblemente ellos estaban buscando que Jesús cayera. Que Jesús cayera de esa actitud en las palabras. Ellos iban con una actitud aduladora. ¿Sí? Ellos iban con una actitud ¿qué? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Venimos a adular a Jesús con nuestras oraciones? Pensemos, ¿cuántos venimos en timidez y creemos que Jesús es verdad, pero no hay eficacia de esa verdad? ¿Cierto? ¿Y eso es por qué? Porque hay falta de luz en nosotros. Yo le digo a una hermana de acá que me agrada cuando ella está escuchando el sermón, porque ella está sumamente pendiente, está atenta, está notando, está... ¿Por qué? Porque ella desea entender las verdades de ¿quién? De Jesús. ¿Qué hizo Nicodemo? Nicodemo quería conocer las verdades de ¿quién? De Jesús, del Maestro. Y esa es una actitud activa, una actitud real. Aunque no conocía muchas cosas, aunque no sabía, perdón, él quería conocer esas actitudes. Muchas veces los cristianos nos volvemos cristianos pasivos. Cristianos pasivos. ¿Qué es un cristiano pasivo? Se pierde, no hay nada en desear, anhelar esa luz en su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya lo ve monótono. Muchos fariseos veían monótono ¿qué? La palabra. Es que otro maestro más, otro rabino más, otro mensaje de Jesús más. Pero no había ese deseo, ese anhelo y esa profundidad por decir yo quiero aprender algo del Señor. Y ese es el deseo que deben hacer en nuestros corazones. No echemos en balde el trabajo de los ministros y siervos del Señor. Son horas que me paso en este escritorio pidiéndole al Señor y diciéndole a Dios, ministra a tu iglesia. Para que llegue el día domingo las personas y deseen ese pan vivo y grande de la palabra. Pero es doloroso, aquí como está escrito, que mucha gente tiene timidez y duermen en la palabra.
¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémoslo nosotros. Porque muchos no tienen la seguridad de un evangelio vivo en sus vidas. O se ven más que la enseñanza de Jesús, lo ven como más un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento de regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Es anhelar, es desear la renovación en toda mi vida. Él bloquea la adulación y llamó al nuevo nacimiento en Juan 3, 3 al 4. Amén. Él ha bloqueado toda adulación. Él la bloqueó. Amor, ¿me cierras la puerta entonces? Ah, bueno, gracias. Miremos el versículo 3 de Juan. Ah, bueno, ya voy a decir. Ven, siéntese aquí. Mamá ya le va a decir. Lucas, Juan 3, 3. ¿Listo? Dice, respondió Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver qué, el reino de Dios. Versículo 4 dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, aquí Nicodemo honra a Jesús. ¿Y qué le dice? Tú eres un maestro, ¿cierto? Lo honra y le dice, colega. Pero ¿qué pasa? Jesús no se impresiona con el título que le está dando ¿quién? Nicodemo. Entonces, Jesús inmediatamente entra en el tema importante, en el tema vital. ¿Y cuál es? Porque nadie puede hacer, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sencillamente no se deja adular, sencillamente no deja que la acción de Nicodemo en decirle que era un gran maestro de la ley, lo sacara del propósito del mensaje. ¿Y cuál es el propósito del mensaje? ¿Cómo vas a alcanzar la vida eterna? ¿Cómo vas a ver el reino de Dios? Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo y es sobre todo. La palabra nuevo en el griego es anoteu, así significa, anoteu, nuevo, de esta traducción. Y esta significa tres cosas importantes: desde arriba, desde el principio o nuevo. O sea que todo el que quiere nacer de nuevo tiene que nacer desde ¿dónde? Desde arriba. ¿Es la misma palabra para nuevo o es la misma palabra para arriba? Anoteu. Anoteu. Tiene una frase. Sí, dos significados. Entonces, el poder viene de arriba, no viene de nuestro esfuerzo humano. El poder de Dios para nacer de nuevo viene de Dios. Y dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Fue por Él y para Él. Versículo 13 del 1. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí, en este momento, el reino está empezando a avanzar. Y aquí la salvación no es física. Escúchenme bien, por favor. El concepto
de salvación que tenían los judíos era un concepto físico. Jesucristo vino a salvar al pueblo judío físicamente, según ellos. El Mesías iba a hacerlo, o sea, el ungido. Pero el concepto nuevo que trae, introduciendo este capítulo, es la salvación espiritual. Por eso Nicodemo no entendía. Por eso Nicodemo no comprendía cómo iba a ser salvo. ¿Cómo iba a ser salvo? ¿Cómo iba a entrar al reino de Dios? ¿Cuál reino estaba pensando Nicodemo? ¿Reino terrenal o reino de arriba? El Nicodemo pensaba de pronto en un reino terrenal. Y adoraban a un Dios para que se manifestase ¿en dónde? En lo terrenal. Por eso dice el versículo 6 de Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. Por eso le dice en el versículo 7, no te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de arriba, del reino, no del reino terrenal. Entonces, el mismo Juan que usted está leyendo, que está escribiendo este libro que usted está escudriñando, no lo entendía. Miremos Juan 10:33. No, esto no es. Creo que es. No. Nicodemo. Bueno, la historia del versículo cuenta que estaban los hijos de Zebedeo, y era Juan y Jacobo. Ujú. Y ellos le piden a Jesús que los deje reinar con él. ¿Sí? Y él les dice que no conoce los designios, que no debe, que no sabe los designios, pero que el que quiera reinar en el cielo tiene que, ¿qué? Que servir en la tierra, que tiene que humillarse y servir a los demás. ¿Qué pasa con esa frase o con ese texto? Nos está explicando que Juan creía también que el reino era ¿qué? ¿Era qué? Terrenal. Quiero preguntarles si están entendiendo todo el sermón o lo vuelvo a repetir. Sí, sí, porque si no lo han entendido y están distraídos o están idos, me hacen perder y me daría dolor perder una semana de mi sermón y que ustedes no lo entiendan. Eso me da dolor. Yo a veces vengo y a veces siento dolor. Y es el dolor del ministro cuando la iglesia no escucha y no entiende. Y a lo mejor eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Acaso eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas? ¿Acaso llevas tanto tiempo escudriñando las escrituras y no entiendes esto? Eso duele. Eso duele. Pero sigamos. Nicodemo entiende el concepto del nuevo nacimiento. Exacto, imagínate. Y Nicodemo sabía qué era el nuevo nacimiento. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? Porque cuando los prosélitos gentiles, ¿quién eran los gentiles? Los que no entendían, los que no comprendían la doctrina de los judíos. Y estos prosélitos gentiles tenían que ser circuncidados y tenían que ser bautizados por los rabinos judíos para que se consideraban recién nacidos, para que a ellos se les considerara
recién nacidos. Pues ya aquí yo creo que ya lo explicamos, pero gracias, muchas gracias. Entonces, el considerar el nuevo nacimiento para los fariseos era muy importante. ¿Y por qué era importante? Porque el considerar el nuevo nacimiento mostraba que alguien que quería adaptarse al Evangelio necesitaba dejar todo atrás y venir ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, Nicodemo entiende bien el concepto, pero lo malinterpreta. De pronto, o no entiende claramente el concepto que Jesús le está hablando, o lo malinterpreta con intención. ¿Por qué lo puede malinterpretar con intención? Porque él va a decir, yo no voy a dejar todo lo que sois, un gran maestro de la ley, un gran líder religioso de la época, yo no lo voy a permitir. Por tanto, quiero el conocimiento, pero de pronto no estoy capacitado para dejar todo atrás. Y no lo quiero hacer. Soy una persona estudiada, académica, que soy importante. Y no voy a dejar todo por nacer de nuevo. Posiblemente pueda hacer eso. O simplemente no lo entendía. Aunque lo veía en el mundo físico, el Señor le estaba hablando en un plano ¿qué? Espiritual. Le estaba hablando en un plano de arriba. Si ellos estaban mirando solo el plano de abajo. Y ahí está. ¿Tendré que olvidar todo lo que soy y volver a iniciar? Pregúntense ustedes. ¿Necesitamos olvidar todo lo que somos y volver a iniciar? ¿Lo necesitamos? Y ahí está. Muchos duermen espiritualmente porque no hay regeneración en sus vidas. La palabra regeneración, póngale cuidado tan bello, es de un prefijo latino. ¿Sabe qué significa? Está dividida en tres partes. Regeneración. La palabra regeneración, en su primera parte, es un prefijo latino que quiere decir de nuevo. De nuevo. Generare es engendrar, porque viene de la raíz genes. Entonces es engendrar. Y sion es un acto o proceso. O sea que la palabra en sentido está diciendo, es necesario que te engendres de nuevo ya. Eso es regeneración. Que inicies el proceso de engendrarte de nuevo. Ya. Inicia el proceso. Esa es sion, la palabra. La acción es la palabra, la parte final de la palabra regeneración. La misma palabra en griego es palingenesia. Palingenesia. Y palín significa de nuevo. ¿Qué significa palín? De nuevo. ¿Cierto? Y génesis, que es la finalización de la palabra, es nacimiento, origen o creación. Amén. Nacimiento, origen o creación. ¿Cuántos posiblemente llegamos a adular a Jesús, a decirle todas las maravillas que es Él? Llegamos a orar, a leer la Biblia, a hacer nuestro devocional. Oh Señor, qué hermoso eres, qué lindo eres, precioso. Y le hablamos bonito y lindo en nuestras oraciones. ¿Sí? Pero el Señor nos va a frenar. Y de una vez nos va a confrontar. Muy lindo me hablas, muy lindo me dices que soy el Rey de los cielos, que soy el Maestro de la palabra, que he hecho los cielos y la tierra, pero ¿qué has hecho para nacer de nuevo?
Tus oraciones no me impresionan. Yo necesito que haya en ti una regeneración, un renacimiento. Porque tus miles de palabras no van a llegar a impresionar a Jesús. Tus grandes horas de oración no van a llegar a impresionar a Jesús. Es la regeneración que tampoco impresiona a Jesús, porque es Jesús que produce la regeneración. Nada le impresiona, pero solamente Él lo hace por amor ¿a quién? A nosotros. Recuerda que usted va a ser frenado si usted no ha empezado el proceso de regeneración. Y quiero que te preguntes en esta mañana, ¿cómo te estás comprometiendo con el concepto del nuevo nacimiento? ¿Te comprometes como Nicodemo, de una forma tímida? De una forma de sí, ahí estaba, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, pero está más frenado que un barco anclado en el mar. No vas para ningún lado con ese pensamiento. Tienes que empezar a cambiar en todas las actitudes de tu vida. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Contigo mismo, contigo misma. Necesitas un cambio. Y ese cambio lo puede producir solamente el Espíritu de ¿quién? De Dios. Mucha gente malinterpreta con intencionalidad el nuevo nacimiento. Y dicen que Jesús les ama mucho y que ya ellos van a entrar al reino de los cielos porque Jesús simplemente los ama y les va a perdonar todos sus pecados, pero no tienen regeneración. Muchos dicen, yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo leo mucho las escrituras, yo soy un gran ministro de Dios y Dios me va a aceptar en el cielo y voy a tener un nuevo nacimiento porque he hecho muchas obras. Esas obras no te van a servir de nada si tú no tienes en tu vida la regeneración. Ven a la regeneración. Amén. Ven a Jesús. El autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Todo este tipo de personas que piensan así son unos mentirosos. E incluso no tienen entendimiento. Y tienen que prepararse para la ira venidera. Con esto podemos ir introduciendo nuestro pensamiento al último punto de nuestro sermón. Y es que el Señor les dice que 100% seguro que sin el Espíritu ni el agua vas a poder entrar al reino de los cielos. Y es que les dice en Juan 3, versículo 5. De cierto te digo. ¿Qué es esa de cierto, de cierto? Es de verdad te digo. Le está diciendo, en verdad, te estoy diciendo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero que me pongan mucho atención porque el último punto del sermón es muy importante. Hemos hablado de que Nicodemo era un gran maestro que no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un simple maestro que tenía mucha sabiduría, que aunque él era estudiado y Jesús no, estaba preguntándole, o no le preguntaba nada, sino directamente el Señor lo confronta después de haberse halagado ¿por quién? Por Nicodemo. Él le dice que para nacer de nuevo necesita una regeneración. Ahora le dice, ¿cómo va a hacer esa regeneración? Y le dice, de verdad te digo, que no vas a entrar sin agua y sin ¿qué? Y sin el Espíritu. Juan 2:6. Juan 2:6.
El agua, el agua es señal de purificación. El agua es señal de purificación. Y dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Y qué es esa agua? Nos recuerda que uno vino en el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y otro vino para bautizar, que es el mismo Jesucristo, en Espíritu Santo y en fuego. Póngale mucho cuidado, porque el bautismo en agua es bautismo ¿para qué? Para el arrepentimiento, es bautismo de arrepentimiento. Y el arrepentimiento en griego es metanoia. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Dice, deje el impío que su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí está el poder de la metanoia. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde, mi hermana? Pero ¿cuáles son las palabras? En los pensamientos. Todo lo que yo camino es por mis pensamientos. Todo lo que yo hago es por mis pensamientos. Y por eso el Señor le está diciendo, ustedes tengan el bautismo de arrepentimiento, de cambio de mentalidad. Ahí está, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Todo radica en la mente. Todo radica en los pensamientos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Un cambio profundo de mente, de corazón y dirección. Miremos Marcos 1:14. Marcos 1:14. 1:4, perdón. 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Listo? Si quieren, mírenla a la pantalla y anoten los versículos y los llevan en su casa y los estudian con profundidad. Esto para que podamos aplicarlo. Y es que aquí vemos que predicaba el bautismo de cambio de mentalidad. Era lo que estaba predicando Juan el Bautista. Yo les estoy predicando el bautismo de cambio profundo de mente, cambio profundo del corazón y cambio profundo de dirección. Cuando tú andas en un camino que el Señor no quiere, por más que parezca espiritual, como le parecía a Nicodemo, no te has arrepentido. Necesitas cambiar tus pensamientos. Necesitas alinear tus caminos. Y necesito preguntarle al Señor, y escúcheme bien, ¿qué debo hacer? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Dónde va mi futuro? ¿Dónde va mi vida? ¿Dónde va todo? Porque si no lo estoy haciendo, no estoy siendo arrepentido. Usted no puede tener pecados avergonzantes, pero puedes estar fuera del rumbo y del propósito de Dios, y eso te hace falta al propósito de Dios. Eso es pecado. Mateo 4:17 dice así. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué?
Bautícese en cambio de mentalidad, de corazón y dirección, porque el reino de los cielos se acerca. Bautícese en cambios de mentalidad. Bautícese en cambios del corazón. Y enruten la dirección correcta. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a dónde? A los deseos engañosos. Ese es el arrepentimiento. Despójese del viejo hombre. ¿Y qué es el bautismo? ¿Despojarnos de qué? Del viejo hombre. Somos enterrados. ¿Y qué pasa? ¿Qué sigue el versículo 23? Y bautícese en el arrepentimiento. Sencillamente le está diciendo eso. Bautícese en el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bautícese en cambio de mentalidad, en cambio del corazón y en cambio de dirección. Renuévese en el espíritu de vuestra mente. Ahí lo está diciendo. Ese es el verdadero bautismo. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Y les voy a invitar que cuando lleguen a la casa escuchen este sermón otra vez. Escúchenlo, lleguen, escúchenlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesita un verdadero cristiano. Más allá de sus ritos, de sus sacramentos, que son importantes para el crecimiento del cuerpo de Cristo, usted necesita crecer como creyente personal. Ahora hablemos del bautismo del Espíritu. Juan 1:33. Del Espíritu. Juan 1:33. Bautismo del Espíritu. Sí. Ya te... Sí. Dice, y yo no le conocía, 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Nicodemo tenía que pasar por todo lo que significaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué significa el bautismo de arrepentimiento? Es cambio de mentalidad. Porque usted puede obedecer muchas veces y no tener un cambio de mentalidad. Los católicos obedecen. Muchos no han cometido adulterio, no han cometido fornicación. Muchos cristianos hacen lo mismo. Muchos obedecen en venir a congregarse. Muchos obedecen en dar esa provisión de la ofrenda. Pero no han cambiado su mentalidad. Nicodemo obedecía las 612 reglas de los mandamientos judíos. ¿Y que Dios le dijo? Tienes que bautizarse en cambio de ¿qué? De mentalidad. Ahora, cuando tú tengas un cambio de corazón, de mentalidad y de dirección, vas a obedecer por inercia. Vas a hacerlo porque el Espíritu te lleva a obedecer. Ya no va a ser una carga para ti pesada y dura. Entonces el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y eso significa todo lo que es el bautismo de arrepentimiento, todo el cambio de mentalidad que es el bautismo en agua, anótelo, espiritual. El bautismo en agua espiritual. Yo no puedo ir a ese bautismo en agua espiritual. Yo puedo decirle, Pastor Jairo, bautíceme en aguas físicas. ¿Sí? Usted se convenció intelectualmente de una religión. Pero hasta que el Espíritu Santo no le convenza espiritualmente de que estás más allá de una religión, sino que estás en un bautismo de arrepentimiento,
tu vida va a seguir igual, solo que te has cambiado de hábitos. ¿Por qué? Porque el único que puede llevarnos a un nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. No soy yo, es su Espíritu Santo. Y quiero que ustedes en esta mañana empiecen a confiar en eso. En que voy a ser llevado en un nuevo nacimiento. Porque confiar es fe. Y si no tienes fe, pídele a Dios. ¿Estás falto de fe? ¿Está menguada tu fe? Pídele a Dios. Para que te dé un nuevo nacimiento. ¿Qué pasó con los fariseos? Juan 7:30. Juan 7:30. ¿Por qué ellos no pudieron ver al Hijo de Dios? Porque aún Nicodemo no lo veía como Dios, sino lo veía como un maestro más. Qué triste. Que muchos cristianos, aún líderes cristianos, creen ver a Jesús, pero solamente es alguien de intelectualismo más. Simplemente es un método de cambio humano, pero no un cambio espiritual. Y eso pasó con los fariseos. Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ellos no vieron a Jesús y por eso le persiguieron, porque ellos no cambiaron su mentalidad. No percibieron a Jesús. Y eso hizo que hubieran rechazado el mensaje de Jesús, el cambio de Jesús. Quiero que piensen en este bautismo. El bautismo del agua hace que el hombre viejo muera. ¿Sí? Simbología de muerte, ¿cierto? Cuando usted se bautizó en agua, ¿qué pasó? Usted dijo: muere mi viejo hombre. El bautismo del Espíritu es para que el hombre nuevo nazca. Entonces es un bautismo de resurrección. Entonces, ¿es necesario morir para nacer de qué? De nuevo. El primer bautismo es de muerte, el segundo bautismo es de vida. El primer bautismo es de decir: muero a mi dirección del rumbo de mi vida, muero a mi cambio de mentalidad falsa y muero a mi corazón engañoso y vengo al Espíritu para que me dé un nacimiento nuevo y dé en mí el poder de la resurrección y pueda ser un recién nacido en Cristo Jesús, una nueva criatura. Pastor, ¿y entonces el bautismo como sacramento? Como iglesias reformadas o iglesias protestantes tenemos dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor. Pero el bautismo como sacramento es la señal física en agua para la congregación y para los incrédulos. Es una señal. Pero esa señal física no asegura un nacimiento espiritual. No es seguridad. Ya les dije cuál es el verdadero nacimiento en agua, una agua espiritual. Y es agua de arrepentimiento, agua de metanoia, agua de cambio de mentalidad, cambio de corazón y cambio de dirección. Ese es el verdadero nacimiento en aguas espirituales, aguas de purificación. El bautismo físico debería ser el resultado externo, lo que todos ven, en un bautismo de agua espiritual en arrepentimiento. Ese es el resultado. O sea, una persona que se va a bautizar en aguas, diciéndole a todos, tanto los crédulos como los incrédulos, que es una persona que ha cambiado su corazón, que ha cambiado su mentalidad y que ha cambiado su dirección.
Muchos se bautizan para pertenecer a la iglesia tal, pero no asegura que eso sea una señal de bautismo de metanoia. El significado primordial, iglesia, es enfoque a la renovación. Anótelo ahí. Juan 2, versículo 4. Juan 3, 4. Juan 3, 4. Podemos ver que en este versículo habla de entrar. Habla de entrar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora en el versículo 5 le dice, yo quiero que entres, ¿pero a dónde? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. ¿En dónde? En el reino. Ahí es el nacimiento. Pero el versículo 3 habla no de entrar, sino de ver. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. Ver el reino, escúchenme bien, es una santificación en progreso a la eternidad. Tú fallas todos los días, tú pecas todos los días, pero tú estás viendo el reino de Dios porque tienes un nuevo nacimiento. Pero también estás entrando posicionalmente al reino de Dios. ¿Por qué? Una cosa es progreso, la tierra, y otra cosa es tu espíritu y tu alma que ya están sentados ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, tanto en la parte material, para ver el reino tengo que haber nacido de nuevo. Y en la parte espiritual, para entrar en el reino, tengo que haber nacido ¿de qué? De nuevo. En agua y en espíritu. Jesús da su carne por el nacimiento de los regenerados. Lo que es de la carne, carne es y así queda. Como nuestra carne quedará. Pero seamos regenerados y resucitados. ¿Cómo y por Cristo Jesús en seres celestiales? La carne, iglesia, siempre es un imán para el plano terrenal, para la materia. Pero el Espíritu está llevando el reino de Dios, que da a luz, y usted puede entrar al reino de Dios, ¿cierto? Nicodemo estaba pensando entrar en la materia, entrar en el vientre ¿de qué? De su madre, de lo físico. Jesús le dice, entra en lo espiritual para que des a luz un nuevo nacimiento. Entonces, todo eso se da por el poder extraordinario de Dios en su Santo Espíritu. No es por nuestras facultades, es por su Santo Espíritu. Siéntanse gozosos de que el Espíritu Santo los está haciendo. Les cuento que en 1986 hubo un desastre nuclear en Chernobyl. Había radiación tóxica y devastación total, ustedes lo saben. Imagínense que ahora la BBC y otras fuentes noticiosas han estado haciendo documentales de cómo la vida está renaciendo en un lugar de devastación. Hay renacimiento de flora y fauna y la naturaleza está avanzando. Los animales están volviendo a poblar la zona de Chernobyl que fue irradiada. Ecosistemas enteros han empezado a renacer. Científicos están estudiando cómo la naturaleza puede avanzar en condiciones tan letales. Y este es como el resurgimiento de la vida. Asimismo, es entrar en el reino de Dios. En el sentido espiritual, comparamos a Chernobyl como nuestro ser. Mi vida ha sido destruida por la bomba nuclear del pecado y la maldad. Ahora el poder del Espíritu de Dios empieza una regeneración ¿en dónde? En mi Chernobyl. Nuestra obra muerta no va a producir renovación.
Ahora sí la obra del Espíritu nos va a dar nueva vida. ¿En dónde? En Cristo, en todo nuestro ser. Y vamos a renacer de nuevo, como está renaciendo toda la naturaleza en la zona de Chernobyl. De un entorno tóxico de maldad, de pecado en la carne y muerte espiritual, sepultado en aguas de arrepentimiento que es metanoia. ¿Es ese cambio de qué? De mentalidad, de dirección y corazón. Ahora viene la vida. ¿Cuántos se gozan? Porque viene por medio de su Espíritu en su obra redentora en Cristo. Te pregunto en esta mañana si tú estás respondiendo a ese llamado espiritual. Hoy somos llamados a una transformación espiritual. ¿Quieres ser bautizado en aguas de metanoia, en aguas de cambio de mentalidad, en aguas de cambio de dirección y en aguas de cambio del corazón? Hoy es el momento de aceptar que tú y yo necesitamos de la gracia soberana de Dios, que necesitas doblegar tu orgullo, tu arrogancia, tu altivez hacia Dios. Hoy necesitas pedir humildemente un cambio de mentalidad, un cambio de dirección y un cambio de corazón. En el mensaje de Jesús a Nicodemo, no estamos viendo solo una conversación intelectual o una conversación histórica, sino un llamado a cada uno de nosotros hoy. No basta con admirar a Jesús o reconocer su enseñanza como algo verdadero. Él nos llama a experimentar un nuevo nacimiento, a ser regenerados y transformados por su Espíritu. Así como la naturaleza renace en medio de lugares devastados, como vimos en el ejemplo de Chernobyl, así también nuestras vidas pueden ser renovadas, dejando atrás la toxicidad del pecado y el peso de la carne y nuestros pensamientos corruptos. Duda. Un pensamiento. Hoy el Espíritu Santo nos invita a la transformación radical, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón y de dirección. ¿Vas a responder a este llamado? ¿Permitirías que la gracia soberana de Dios opere en ti, llevándote de la oscuridad a la luz y permitiéndote ver y entrar en su reino? Hoy es el día de tomar esa dirección y entregarte a la obra renovadora de su Espíritu. Padre, gracias. Señor, mis ojos pueden ver muchas cosas, pero tú solo sabes el corazón de cada uno. ¿Sí? Padre, tú conoces el designio y las profundidades del corazón, así como conocías el corazón de Nicodemo. Ayúdanos, Señor, a ser dirigidos por tu gracia, a ser dirigidos por tu poder. Pregúntale en esta mañana, ¿cuál es el cambio de dirección que necesitas para tu vida? ¿Cuál es el cambio de corazón? ¿Cuál es el cambio de tus pensamientos, de tu dirección? Si te sientes en una entrada, pero no tienes salida, pregúntale a Dios, ¿cuál es mi dirección? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué debo hacer? Y Él te guiará. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a este bautismo de metanoia, a este bautismo de aguas espirituales, a ser transformados y renovados por el Espíritu del entendimiento. Amén y amén. Gracias.